Bien, continuamos. Emil Kraepelin es considerado precursor de la psiquiatría moderna. Kraepelin es una figura de la medicina que vivió en la encrucijada cronológica de 2 siglos, por el cual en su caso específico, su obra es como el dispositivo que recoge la experiencia del siglo que termina para trasladarla al siglo que comienza. Inicia una nueva etapa en la evolución de la psiquiatría. A él se debe la clasificación y la descripción de las enfermedades mentales, que son la base de nuestra actual taxonomía. Divide las enfermedades mentales en endógenas, o sea, las de origen biológico, hereditarias y congénitas, y por lo tanto incurables, y las exógenas, es decir, las psicosis producidas como reacciones a acontecimientos o a situaciones traumáticas, como la psicosis carcelaria, por ejemplo. En el desarrollo de esta exposición y de este tema tan extenso e interesante, surgen algunas interrogantes por parte del tutor de la cátedra, entre las cuales se encuentra cuál personaje considera que hizo el mayor aporte en el campo de la psicopatología. En este punto, aprovecho mencionarlo y traer a Emil Kraepelin como respuesta a esa pregunta, ya que se considera que fue uno de los personajes que más aporte ha dado a la psicopatología. Las teorías dominan el campo de la psiquiatría a principios del siglo XX. De hecho se considera pues que es el fundador de la psiquiatría científica moderna, de la psicofarmacología y de la genética psiquiátrica. Desarrolló la primera clasificación, como leímos, de la clasificación universal de los trastornos mentales. Estableció categorías de psicosis maníaco-depresiva y la demencia precoz, lo cual también es conocida como esquizofrenia. Se le deben las mayores concreciones, por así decirlo, o fundamentos como tal, o conclusiones de la orientación atomista de la psicopatología. Entre los logros más notarios está la disección y separación de la patología mental en trastornos y enfermedades mentales independientes. A pesar de que sus obras o sus teorías son a comienzos del siglo XX, absolutamente todas sus teorías o postulados siguen estando vigentes en la práctica y en la investigación o en el estudio de algunos psiquiatras. Sus teorías fueron bastante controvertidas, ya que se dice que se fundaban de forma excesiva en el cientifismo. Sin embargo, lo importante y resaltante de todas estos postulados o teorías e investigaciones que él desarrolla es que hoy por hoy nadie se atreve a desconocer pues estos aportes, ¿no? Por estas razones, pues considero que es uno de los personajes o de autor con mayor aporte en el campo de la psicopatología. Edad moderna. Edad moderna, también tiene sus, etapas, como el desarrollo, lo que conlleva o lo que aglomera el desarrollo del siglo XIX y el siglo XX. Se establecieron corrientes teóricas de la psicología actual. Entre estos, Sigmund Freud popularizó la terapia verbal y el concepto de inconsciente bajo el prisma psicoanalítico. La investigación científica conlleva la aparición de la psicología cognitiva alrededor de los años 60. Bien, Simon, como ya a medida del desarrollo de los estudios de esta carrera
universitaria, sabemos, pues bueno, fue un médico, neurólogo, es el padre del psicoanálisis. Él emplea entre las prácticas, emplea el hipnotismo para el tratamiento de la histeria y bueno, él relaciona este tipo de enfermedad con problemas sexuales. La aparición del psicoanálisis en ese momento es el centro de atención de la psicopatología. Se desplaza, empieza a desplazar todos sus fundamentos, por así decirlo, desde la enfermedad al individuo como tal, y se busca la motivación o la causa, por así decirlo, de los trastornos en la historia personal de los pacientes. De igual forma, en esta época, en el desarrollo del siglo XIX y XX, se exacerban o se desarrollan más los conocimientos sobre biología, medicina y farmacología, los cuales aumentaron enormemente durante el siglo XX. Surgió la psicología humanista de la mano de autores como Abraham Maslow, con su reconocida pirámide de Maslow o de prioridades, de las necesidades, Rogers, Eric Berne, bueno, ellos, o todo este movimiento, ¿no? Es autoproclamado como la tercera fuerza frente a las posturas psicoanalíticas y conductuales. El modelo, dentro de esto, bueno, el modelo conductivo actual, luego, bueno, vemos en las últimas décadas, que el desarrollo de la ciencia del comportamiento y la salud mental ha estado marcado por el desarrollo de las neurociencias. Creación y uso de criterios diagnósticos precisos para formular las diferentes categorías diagnósticas desarrolladas actualmente, como el corpus teórico de la epidemiología psicopatológica y de los procedimientos de evaluación y diagnóstico. En este caso estaríamos hablando del DSM-5, el cual, bueno, es un manual diagnóstico. Las siglas DSM-5 vale resaltar que están en inglés, y en su traducción son Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. El DSM-5, el número 5, indica que es la quinta edición, es la actualización de 2013, que está vigente, y bueno, es la herramienta taxonómica de diagnóstico, la cual es publicada y tiene, digamos, el fundamento o la protección, por así llamarlo, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Bien, referente al punto del modelo conductivo actual, podemos decir que en este momento, en los años 50 aproximadamente, se abandona un poco el positivismo y el cognitivismo surge con fuerza. Esto nos lleva, una forma se va creando o se desarrolla la forma de entender cómo se piensa, cómo el individuo piensa de sí mismo y de las demás personas, así como de todo el ambiente y el mundo que le rodea. Empezar el individuo a conocer en sí mismo también todo lo que pueda afectar sus pensamientos, de igual forma los sentimientos, y este modelo pues ayudó muchísimo a cambiar la forma de cómo se piensa. Del cognitivismo, de cómo se actúa, a la parte conductual, que estos cambios permiten y ayudan a sentirse mejor. Surgen algunas interrogantes referentes a todo el desarrollo del tema, entre las que conseguimos, en primer lugar, es la reflexión general sobre el trato dado a los pacientes psiquiátricos a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, primero es importante resaltar que la historia de la psicopatología, pues como nos hemos dado cuenta, a pesar de que tratamos de resumirlo,
ha tenido un largo recorrido y de alguna forma tuvo que esperar a que diversas disciplinas, entre estas la psicología, se consolidara como una ciencia y especialización respectiva para que todos esos aportes de la psicología pudiesen darle un sustento teórico y convertirse así en un área de estudio diferente y desligada por completo de las demás. De allí deriva o surge que los trastornos mentales han venido ocupando un lugar prioritario en los debates sociales en diferentes momentos históricos. Dentro de esto, bueno, podemos ver que movimientos importantes tenemos como el modelo naturalista, que es donde ya se abandona por completo la superstición de las cuestiones demoníacas y todo este tema de las brujas, de los exorcismos, ¿sí? Ya luego se crean todas aquellas instituciones de descanso. De igual forma se empieza a dar un trato más afectivo a las personas psiquiátricas o con trastornos mentales. Por decirlo así, los locos, como le denominaban al principio de estas épocas, pues ya dejan de estar como en ese tipo de cárcel, ¿no? A raíz de esto hubo una mujer, Dorothea Dix, que ella es la fundadora de ese movimiento llamado higiene mental. Entonces, de igual forma, todo este desarrollo lleva al desarrollo de los psicofármacos, que empiezan a mejorar de alguna forma el bienestar de las personas. Hoy por hoy, pues bueno, los psicofármacos, la psicología, pues son los que conforman o van de la mano para poder conseguir lo que llamaríamos salud mental. ¿Cuál práctica aplicada a pacientes con alteración mentales a lo largo de la historia llamó su atención? Bueno, dentro de los aspectos que más o prácticas que llamaron más mi atención, fue la idea que se tenía de la locura, ¿no? Esa atribución que se le hacía a cuestiones supersticiosas y a esos castigos que se creía que era por parte de los dioses y bueno, la parte de que el cristianismo tomó para evaluar estas alteraciones mentales. Los exorcismos me parecían, bueno, más allá de que hoy día se podía decir que eran cuestiones o comportamientos esquizofrénicos, pues esas liberaciones por parte de la iglesia, que ellos pues, decían que estaban poseídas por espíritus, realmente, si bien no es que me llame la atención, porque bueno, es justificable quizás por la época, pero bueno, paso a creer un poco de que se pudiera creer de que ese tipo de cosas fuesen producto de ello. La manera, quizá lo más resaltante de todas las prácticas de las cuales engloban, ¿no?, toda la historia de la psicopatología, yo creo que era ese trato inhumano, ¿no?, que se practicaba. Yo creo que la más atroz, por así decirlo, fue la práctica de la lobotomía, a mi juicio una práctica totalmente inhumana. Esta práctica no sé cómo se podría, entiendo y quiero entender a través de la lectura, que se podía entender como un tratamiento, ¿no?, para mejorar. Una de las cosas importantes que leí y que quise mencionar en este momento, referente a esta pregunta, era que la única práctica que se había hecho para que luego se empezara a desarrollar en las personas había sido a un chimpancé. Y con esta práctica, alrededor de 50.000 personas fueron lobotomizadas, increíblemente afectándola, aunque algunas personas lograron sobrevivir a esta práctica. Afortunadamente,